En el corazón del sudeste asiático, un equipo de rescate carga suministros esenciales, preparándose para una carrera desesperada contra el tiempo. Su viaje atraviesa paisajes serenos, pero las aguas tranquilas ocultan la misión urgente que les espera. Entonces lo ven, un elefante bebé parcialmente sumergido, víctima de uno de los inventos humanos más crueles, una trampa a capatas. El becerro herido lucha débilmente, con movimientos dificultosos por un daño catastrófico en la boca que condena a la mayoría a una lenta muerte por inanición. Con la cabeza apenas sobre el agua, cada respiro es una batalla. El equipo sabe que menos de la mitad de los elefantes asiáticos sobreviven a tales traumas. Lo que presencian es la devastadora consecuencia del conflicto entre humanos y fauna. Un rudimentario dispositivo casero ha destrozado la mandíbula de este joven elefante. Estas trampas rompemandíbulas, llenas de escombros afilados y disimuladas cerca de los cultivos, se activan cuando los elefantes hambrientos buscan alimento, causando daños irreversibles. El estado debilitado del becerro sugiere que lleva días sufriendo, sin poder comer, beber bien o seguir a su rebaño tan sociable. Para los rescatistas, esto representa uno del raro 10% de elefantes heridos que reciben intervención a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Cada minuto que pasa disminuye las posibilidades de supervivencia del joven macho, mientras la infección se extiende por la herida traumática. El equipo observa en silencio, evaluando la situación. Moverse demasiado rápido podría asustar al animal ya traumatizado, causando más daño. Los elefantes asiáticos, especie clave en estos ecosistemas, enfrentan amenazas crecientes por la fragmentación del hábitat y acciones retaliatorias como estas trampas brutales. Más del 60% de los conflictos entre humanos y elefantes en esta región se deben a represalias por incursiones en cultivos, una competencia desesperada por recursos escasos. Los rescatistas se reposicionan, buscando un mejor ángulo para evaluar la severidad del daño en la boca que tiene al becerro en su lucha por sobrevivir. Aunque aparenta calma, la respiración agitada del elefante delata su estado crítico, con dolor e infección haciendo estragos en su cuerpo joven. El tiempo se vuelve cada vez más precioso mientras las fuerzas del becerro se agotan. Sin intervención, la deshidratación y la inanición reclamarán otra víctima. El equipo desempaqueta cuidadosamente el equipo especializado para manipular de forma segura a la fauna herida, crucial para un elefante angustiado, incluso si es joven. El examen cercano confirma sus peores temores. El daño en la mandíbula es extenso, distintivo de la trampa a patas, primitiva pero devastadoramente efectiva. Estos conservacionistas dedicados conocen los riesgos que enfrentan. Incluso un becerro elefante herido posee una tremenda fuerza cuando se asusta o se acorrala. Deben trabajar con precisión y cuidado, equilibrando la urgente necesidad de tratamiento contra el peligro de un animal de 300 kilogramos en pánico. El equipo quirúrgico prepara los antibióticos, sabiendo que muchas infecciones secundarias se llevan a los elefantes que inicialmente sobreviven a estas trampas brutales. Cada decisión pesa. Un error podría costarle la vida a este elefante bebé o poner en grave peligro al equipo de rescate. La inmersión en el agua le brinda algo de alivio del dolor y la fiebre, pero no puede sobrevivir allí indefinidamente. El equipo finaliza su estrategia, consciente de que tendrán una única oportunidad para asegurar al elefante de forma segura antes de tratar sus heridas potencialmente mortales. Mientras los oficiales avanzan con cautela hacia el becerro herido, la tensión llena el ambiente. Este momento definirá si la intervención llega a tiempo. De repente, desafiando su estado crítico, el elefante surge del agua con energía explosiva, embistiendo el campo con una fuerza inesperada. Esta asombrosa exhibición revela la notable voluntad de sobrevivir de la naturaleza. A pesar de días de agonía e inanición, el instinto primitivo impulsa al animal. El equipo los sigue a una distancia segura mientras el becerro se dirige hacia unos árboles cercanos, su instinto de supervivencia superando momentáneamente sus debilitantes heridas. Desapareciendo entre la densa vegetación, el elefante busca refugio mientras los rescatistas discuten los antibióticos críticos para la grave herida en su boca. Más miembros del equipo llegan,
coordinando su acercamiento a la zona donde el becerro herido se ha escondido entre la espesa maleza. Con manos firmes, el veterinario apunta y dispara un dardo tranquilizante, un riesgo calculado necesario para proporcionar el tratamiento que este elefante necesita. Dos miembros se retiran apresuradamente del matorral, sobresaltados por el repentino movimiento al que reacciona el animal asustado por el impacto del dardo. Comienza la espera, un periodo crítico en el que el sedante hace efecto gradualmente, mientras el equipo mantiene una distancia segura y respetuosa. Pasan minutos que parecen horas antes de que los rescatistas se acerquen con cautela a la vegetación donde el elefante herido se refugió. Avanzando en formación cuidadosa por la hierba alta, con los kits médicos listos, se preparan para enfrentar la condición en la que se encuentre el joven elefante. El becerro sedado permanece quieto al llegar el equipo, permitiendo una evaluación completa de la devastadora herida en su boca. Un miembro del equipo sostiene la cola del elefante, monitoreando sus signos vitales mientras otros inician el tratamiento bajo la protección de la densa vegetación. Al confirmar que es un joven macho, preparan un spray antiséptico para el extenso daño, una solución azul que protegerá contra la infección. El antiséptico azul brillante cubre las graves heridas cerca de su trompa y ojo, desinfectando lesiones que habrían significado una muerte segura. Cada aplicación se realiza meticulosamente, asegurando la cobertura completa del tejido dañado mientras se monitorea constantemente al elefante sedado. El equipo discute la sincronización y la dosis del agente reductor del sedante, una decisión crítica que debe equilibrar la necesidad del tratamiento con la seguridad del animal. Se administra medicación adicional al sistema del elefante, con antibióticos combatiendo la feroz infección en la devastadora herida en la boca causada por el conflicto humano. El examen detallado revela la extensión del daño, ahora cubierto por el protector antiséptico azul, un vívido recordatorio de la trampa brutal que casi se lo acaba. El equipo trabaja eficientemente en el hospital de campaña que han montado, sabiendo que este joven elefante representa el futuro de una especie bajo inmensa presión. Con manos firmes, un veterinario extrae la dosis precisa del medicamento reductor, el paso final en esta intervención de emergencia. Otro prepara gasas estériles mientras sus colegas mantienen al elefante en posición estable, asegurándose de que sus vías respiratorias estén despejadas durante el delicado procedimiento. El fármaco de reversión se inyecta en una vena de la oreja del elefante con precisión, iniciando el cuidadoso proceso de despertarlo del sedante. El último medicamento ingresa a su torrente sanguíneo, marcando el fin de todo lo que se podía hacer en esta operación de campo para salvar su vida. Al retroceder, el equipo alberga la esperanza de que este joven sobreviviente de la crueldad humana pueda vencer las probabilidades que se llevan a tantos otros.